Hola, muy buenas noches. Sean una vez más bienvenidos a este punto de encuentro en Canal 8 Televisión, que pretende abordar hoy un tema que quizás pueda resultar redundante en esta época en la que estamos ya en plena precampaña electoral. Sin embargo, hoy queremos abordar, pues, desde un matiz absolutamente informativo, como es tradicional en este programa, cómo se preparan en este caso los tres grandes partidos, las tres grandes formaciones políticas que copan la mayor parte de las instituciones en Canarias, cómo se preparan ante las próximas elecciones locales de 27 de mayo de 2007. Para ello tenemos en nuestra mesa de hoy a tres significados representantes de las formaciones políticas canarias, que paso a presentarlos a continuación. Tenemos a don Manuel Armas, que en este caso es secretario de organización del Partido Socialista. Buenas noches. Muy buenas noches. A don noches. Jorge Rodríguez, que es el responsable del programa del Partido Popular para las elecciones de 2007, y a don Javier González Ortiz, presidente insular de Coalición Canaria. Buenas noches a todos y, en primer lugar, evidentemente, sí me gustaría, para entrar en materia, que habláramos un poquito de cómo afrontan, digamos, desde el punto de vista más sencillo, más formal, luego iremos entrando ya en la cuestión de los datos y demás, cómo afronta cada una de las formaciones esta campaña electoral que se presume que va a ser cuanto menos intensa. Si quieres empezamos por el señor Armas y seguimos el turno de palabra. Pues muy bien, esta campaña electoral la afrontamos pues después de que ahora en este mes de enero se cumple un año de que el Partido Socialista Obrero Español en Canarias, en coordinación con el ámbito federal, pues como le decía, desde hace un año estamos configurando tanto los comités electorales de campaña como definiendo la estrategia que se debía plantear de cara al proceso electoral de elecciones locales y autonómicas de 2007. Por tanto, digamos que en enero de 2007 estamos iniciando lo que es la última y definitiva fase de un trabajo iniciado hace un año. Señor Rodríguez, ¿qué tal lo lleva el Partido Popular en esta cuenta atrás, digamos? El Partido Popular de Canarias tiene en estos momentos diseñada perfectamente su campaña y no va a ser una campaña que esté ni disociada ni divorciada de lo que va a ser la campaña del partido a nivel nacional, puesto que muchas autonomías se celebran junto con la Canaria muchísimas elecciones, igualmente en todos los ayuntamientos. En estos momentos el Partido Popular tiene a punto sus equipos, tiene su comité de campaña regional preparado, su comité insular en cada isla, los responsables de programas y de campaña de cada uno de los municipios están ya designados, muchos candidatos están designados ya, apenas restará un 20 o un 30%, de modo que en estos momentos la maquinaria está perfectamente engrasada, con prácticamente la agenda cubierta en lo que a actos y en lo que a movilización de ciudadanos se trata. Señor González Ortiz, ¿esa puesta a punto en Coalición Canaria cómo está en este momento? Bien, muy bien. Llevamos tiempo trabajando, como de costumbre. Es decir, las distintas organizaciones políticas tienen distintas formas de hacer las cosas. Nosotros llevamos un tiempo importante estudiando información, preparando lo que es la estrategia. Hemos ya en los niveles insulares y locales hemos tomado decisiones sobre el conjunto de la mayoría de los candidatos y bueno, en el caso específico nuestro, por ejemplo, el tema del programa electoral solemos hacerlo de una forma mucho más participativa, con la participación activa del conjunto de militantes, de las comisiones asesoras que solemos tener y bueno, en este momento digo, la organización está perfectamente a punto, trabajando de cara a esas elecciones de forma generalmente más interna con algunos actos que ya hemos venido realizando en la isla de Tenerife de forma importante. ¿Y el pistoletazo de salida lo han dado ya las tres formaciones políticas o todavía está la cosa en veremos? Me refiero, ya algunos candidatos están dejándose ver mucho a través de, bueno, pues de diversas campañas. ¿Eso es positivo desde el punto de vista, digamos, de las personas que en este caso están más dentro de la organización de los partidos? ¿O conviene, como apuntaba el señor González Ortiz, que todo vaya de una forma, digamos, arranque todo el partido al mismo tiempo la campaña electoral? Bueno, el conjunto, nosotros tenemos una fecha clave. ¿Cuál sería esa fecha, señor? En el proceso electoral autonómico, que lo define además una fecha, digamos, con muchas connotaciones, que fue la del pasado 28 de octubre, el Comité Regional de Aclamación del candidato a la presidencia del gobierno, ¿no? Pero digamos que eso es, digamos, la fecha clave de inicio global de lo que es el proceso en Canarias. Está claro que producto de un calendario y de un procedimiento que nos hemos dado,
se tendrán que producir ahora las nominaciones de candidaturas en el conjunto de los 87 municipios de Canarias, y está claro que las candidaturas que se tienen que presentar en las 7 islas, ¿no? Y digamos que se van dando pasos en esa escalera hacia el 27 de mayo, que se tienen que dar en función de los distintos procesos y del propio calendario que tiene el partido establecido. El calendario marcaba una fecha de cara a lo que era la candidatura a la presidencia del gobierno, que se cumplió, y ahora entre el 25 de enero y el 27 de febrero se producirán los siguientes pasos respecto a las candidaturas insulares y municipales en Canarias. Señor Rodríguez. El Partido Popular, como antes le comenté, tiene en estos momentos la agenda perfectamente cubierta, diseñada hasta el mismo día 27 de mayo en que se celebran las elecciones. En estos momentos el partido trabaja al mismo ritmo en todas las islas, de modo que con un comité regional de campaña coordinando a todas las islas está de alguna manera imponiendo el ritmo y el tono vital a cada una de las islas, de manera que todos los candidatos deban estar prácticamente designados en lo que a municipios se refiere, pues prácticamente a finales de este mes, principio del mes de febrero. En estos momentos nos estamos preparando para un gran acto, que es la designación, la proclamación de nuestro candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, José Manuel Soria, que será dentro de muy pocos días, el 1 de febrero en concreto, con la visita de Mariano Rajoy, presidente nacional del Partido Popular, a Canarias. Es en ese momento en que de alguna manera podemos visualizar lo que es la salida, el punto de salida de la campaña electoral del partido. Ello no significa que internamente el partido esté preparando y esté a todo ritmo e intensidad preparando las elecciones. Y las está preparando creando los equipos en cada uno de los municipios, está aleccionando a los candidatos, está haciendo formación con los candidatos y está coordinando con cada municipio la confección del programa que cada grupo del Partido Popular al municipio correspondiente deba llevar. En estos momentos estamos a punto de entregarles ya a cada uno de los municipios el programa marco municipal que el partido está elaborando, para a partir del mismo cada grupo municipal confeccione aquellas aspiraciones, aquellas necesidades que les interesa durante el trayecto de la legislatura cumplir con sus electores, con los ciudadanos de ese municipio. De manera que en estos momentos el partido tiene, repito, la agenda perfectamente diseñada, y en estos momentos el partido tiene bien un calendario de actos hasta el mismo día 25 de mayo, bueno, pues que a acto prácticamente por día y todos los fines de semana cubiertos, creemos que lo que queremos decir, el ciudadano desde luego lo va a oír en todos los rincones de Canarias. Sin embargo, si me lo permite, si hay un caso puntual, que es el del candidato a la alcaldía de Santa Cruz, Ángel Llanos, que ha iniciado la carrera mucho antes, ¿no? No sé si eso estaba previsto. Sí, estaba previsto, entre otras cosas, porque se trataba fundamentalmente de una carrera en la que había que ir más a prisa, sobre todo por un candidato que era menos conocido y sobre todo porque intentábamos, lógicamente, en fin, darlo en estos momentos a los ciudadanos para que empiecen a confiar en él con el suficiente tiempo como para que al conocerlo puedan apostar por él sin duda ninguna. Y en el caso, por ejemplo, de Coalición Canaria, señor González Ortiz, pendientes de designar al candidato en las próximas semanas, aunque supongo que evidentemente, como bien decía usted antes, el trabajo ya está en marcha. Sí, la fecha de la designación del candidato a presidencia del gobierno, que está fijada para perdón, el próximo 3 de febrero, y el resto marchando perfectamente. Lo que pasa es que tener en cuenta que las acciones y la estrategia depende muy mucho si está en el gobierno, si está en la oposición, si el candidato que surge para presentar, por ejemplo, como estaba comentando ahora mismo Jorge, es un candidato más o menos conocido, si es un candidato nuevo, si lleva tiempo, ese tipo de cosas son las que influyen en la forma de hacer las cosas. Evidentemente la estrategia, nosotros entendemos que la estrategia debe estar muy centrada en los ámbitos insulares y locales, marcadas, eso sí, dentro de un paraguas, que es el paraguas del conjunto de la organización a nivel nacional,
pero las particularidades de cada sitio nosotros estamos siempre muy pendientes de atender esas situaciones y por tanto hay islas donde el ritmo es mucho mayor, hay islas donde el ritmo es más lento y a nivel municipal la disparidad de criterios es completa. Hay gente que va muy avanzada y otra gente que sobre todo en los ámbitos de gobierno han contraído enormes responsabilidades con los ciudadanos y lo que están ahora más centrados es en cumplir con esos compromisos que quieren en su día a finalizarlos para poderse dedicar, una vez finalizado la actividad pública, dedicarse más a la campaña electoral. Si les parece, vamos a empezar a hablar ya un poquito de los datos, de la estructura, de las cuestiones internas que la gente normalmente que los ciudadanos no conocemos. Estamos hablando de 3 grandes formaciones políticas, a lo mejor podrían, entre los 3, pues explicar un poquito cuántos afiliados, por ejemplo, es una cosa que se suele tener muy en cuenta a la hora de lanzar campañas, porque se supone que el afiliado es un elemento también básico para difundir el mensaje de cada partido. ¿Cuántos afiliados o cuántas personas simpatizantes colaboran más o menos en una campaña como esta que se prevé, una campaña local y autonómica que es muy importante el puerta a puerta? ¿Eso lo podrían explicar brevemente cómo lo afronta cada uno de los partidos? Si quieres podemos empezar, señor Armas. Sí. Bueno, en Canarias el Partido Socialista, entre afiliados, simpatizantes y colaboradores que en muchas ocasiones surgen en los procesos electorales, no están, es curioso, ¿no? Son personas que durante periodos que no hay procesos electorales están prácticamente sin dedicación al partido político, ¿no? Son los, digamos, simpatizantes de un segundo nivel, ¿no? Pero aproximadamente en Canarias nosotros contamos entre 28.000 y 30.000 personas dedicados a que se implican entre afiliados, simpatizantes de primer y segundo nivel al proceso electoral propiamente dicho, en distintas escalas. No participan las mismas personas en estas fechas o durante el último año que las que puedan participar en el propio proceso electoral, que es el máximo, ¿no? Entre 28 y 30.000 personas en Canarias, ¿no? Distribuidas más o menos de forma proporcional por cada isla en función de los habitantes que tienen, ¿no? Entonces, los comités electorales, comités de campaña en los 87 municipios, en las 7 islas y en el archipiélago, están ya formalizados en el conjunto de la organización en Canarias. Y además garantizar la presencia en todos esos municipios. También con la estructura del partido. El Partido Socialista tiene agrupación local, comité local permanente en los 87 municipios de Canarias. Cuestión esta que no era igual en el año 2003. Afrontábamos en alguna isla el proceso sin tener ni siquiera constituida agrupación en uno o dos lugares de las islas. En esta ocasión lo tenemos constituido. Recuerdo que yo asistí a la constitución, formalización de la agrupación socialista del municipio de Betancuria en Fuerteventura, que no era el caso del año 2003. Entonces, eso está, digamos, ya en marcha. Ahora viene el proceso potente, que como decía, de las asambleas locales, donde se van a proponer los nombres para las listas a Cabildo y a Parlamento y donde van a aprobarse las candidaturas municipales, ¿no? Ese es un proceso también muy potente que de alguna forma a la organización la tiene implicada ante esa cuestión. Paralelamente, complementariamente a eso, están trabajando los equipos electorales con una serie de instrumentos que en Canarias hemos trabajado y que también nos ha ayudado y ha colaborado mucho el partido a nivel federal de un estudio muy concienzudo de por dónde han ido las cosas en las secciones electorales desde el año 79. De forma que tenemos clasificadas los municipios por secciones electorales y a su vez esas secciones tienen una denominación y clasificación que tiene que ver, está claro que hay cuestiones de estrategia que deben ejecutarse, no se cuentan sino que se ejecutan y en eso están trabajando también los comités locales, digamos que con más tiempo de antelación en los municipios que en Canarias tenemos con más de 50.000 habitantes. Tenemos 7 concretamente y digamos que esos municipios vienen desarrollando ese trabajo porque es más duro de hacer en esos municipios. Estamos hablando de Santa Cruz, La Laguna, Arona,
Las Palmas, Telde, Santa Lucía de Tirajana y Arrecife, que son los 7 municipios que en Canarias tenemos con más de 50.000 habitantes. Por cierto, el 50% del censo electoral de Canarias está en esos 7 municipios. Pues en esos municipios ese trabajo se viene desarrollando desde hace más tiempo con un instrumento de acción política muy potente que entre el partido en Canarias y el partido en Madrid se ha elaborado para afrontar el proceso electoral, optimizando al máximo los recursos y desde luego pues trabajando en la línea que se ha venido marcando, complementado con los estudios, sondeos, estudios sociológicos que se han venido haciendo, que de alguna manera pues han contribuido a lo que nosotros entendemos, esa es una cuestión que seguramente sería para otro debate, la generación de una expectativa positiva respecto al Partido Socialista Canario PSOE en nuestra comunidad autónoma. Y señor Rodríguez, ¿cuánta gente, digamos, participa en este tipo de asuntos en el Partido Popular para lanzar la campaña que tienen prevista? Con orgullo puedo decir que el Partido Popular de Canarias, con más de 32.000 afiliados, vive intensamente la proximidad de una campaña electoral. Son muchos los que, como bien dice Manuel Armas, no estando continuamente dejándose ver por el partido durante los momentos en que no hay campaña electoral, de pronto el partido empieza a recibir adhesiones y empieza a recibir inmediatamente solicitudes de voluntariamente trabajar en las elecciones. De modo que el partido moviliza, aparte de lo que son los propios comités de trabajo, comité de campaña electoral, comité electoral mismamente, como a su vez todas aquellas personas que tienen responsabilidades en esos comités, los responsables de actos sectoriales, los responsables de la movilización electoral, los responsables de la comunicación, los responsables de lo que son los actos públicos, etcétera, se movilizan muchísimas personas, sin olvidar a aquellas personas que de una forma abnegada y sobre todo viviendo intensamente, repito, una campaña electoral, se convierten en interventores y apoderados en las muchísimas, evidentemente, mesas electorales que alrededor de toda la geografía canaria, lógicamente, se montan. Solo en Las Palmas de Gran Canaria estamos hablando de unas 1.000 personas que pasan a integrar las mesas electorales. En Santa Cruz de Tenerife capital estamos hablando de unas 700 personas. Imaginemos y multipliquemos eso por lo que es la isla y todas las islas. De modo que son muchísimas las personas que lógicamente se ocupan de vivir intensamente la campaña electoral y poner su granito de arena, evidentemente, al servicio del partido. Están todos absolutamente entusiasmados y evidentemente entregados a esa causa que a nadie se le esconde, y mis compañeros de tertulia podrán decir lo mismo, que es evidentemente cumplir con la ambición de ganar las próximas elecciones. Y ganar las próximas elecciones no solamente se ganan, evidentemente, confiando en que muchos son los que tienen decidido el voto sin necesidad de que se les estimule en la campaña, pero son un importante porcentaje de personas que lógicamente durante la campaña se dejan de alguna forma visitar con los mensajes que el partido les haga llegar. Y ahí está, digamos, la capacidad de disuasión que los responsables de comunicación, los responsables de la campaña, tenemos que intentar efectivamente acertar con el mensaje. Mensajes evidentemente no de cara a la galería, sino mensajes de convicción, mensajes que transmitan la ilusión como para que la persona, todavía con la duda de quién es el que realmente va a hacerlo mejor y sobre todo a administrar mejor sus intereses, pueda votar por él. Por tanto, estamos hablando que el partido a nivel regional puede movilizar alrededor de unas entre 5 y 7.000 personas de forma directa, de forma absolutamente entusiasmada a la causa de la movilización electoral para que el partido finalmente pueda ganar las próximas elecciones. Evidentemente estamos hablando de un número importante en todos los casos de personas que colaboran con las campañas. En el caso de Coalición Canaria, ¿cómo es esto, señor González? Pues lo mismo, porque al fin y al cabo, sobre todo en las elecciones estas, que son elecciones a ayuntamientos, a cabildos y al Parlamento de Canarias, no hay que olvidarse que en cada uno de los 87 municipios de Canarias se montan los locales de campaña, locales donde grupos de personas, en función
del tamaño del municipio se reúnen, por ejemplo, a meter las papeletas en los sobres que después se salen a repartir o a clasificar la documentación o a pegar los carteles. O como decía Jorge, a prepararse para el día de la votación, para ejercer su labor como interventores y apoderados, sobre todo los interventores que son aquellos que están todo el día, desde que abren el colegio hasta que se cierra y se hace el recuento, sentados en las mesas electorales. Cualquier número que podamos decir de la implicación directa en cada uno de los municipios, yo podría dar cifras de los que conozco, sobre todo en Tenerife, del orden de 8.000, 9.000 personas que sabemos que están desde el punto de interventores, perdón, en los comités locales, preparando los sobres, pegando carteles y bueno, esa cifra se puede perfectamente extrapolar al conjunto de las 7 Islas Canarias en función, claro, de cada municipio, en ocasiones con mayor o menor implicación, pero hay que conocer que en este caso las estructuras digamos, de partido, las estructuras de los comités locales, de los comités electorales, de los comités de campaña, probablemente son solo una pequeña piedra para hacer la montaña que conjugan ese conjunto de ciudadanos, porque si no sería imposible, si no fuera por todo este conjunto de colaboradores, por ejemplo, hacer el reparto de votos o la pegada de carteles, sería materialmente imposible y es una labor que además, la mayoría, la práctica totalidad lo hacen con mucha ilusión. Son unas elecciones donde ves a la gente con muchas ganas, ilusionado. Aprovecho entonces para preguntarle también por un asunto que siempre es interesante en estos temas. ¿Quién y cómo decide cuál va a ser la campaña que cada formación va, digamos, a emprender? Porque todas las campañas electorales, algunas nos han sorprendido cuestiones innovadoras, ¿no? Cuestiones que a lo mejor tienen mucho que ver, por ejemplo, con la tecnología en estos momentos, ¿no? Con los famosos SMS o mensajes de móviles e Internet. Primero, la primera parte de la pregunta sería quién y cómo decide cuál va a ser la campaña de cada partido. En el caso de Coalición Canaria. Bueno, nosotros llevamos muchísimos años trabajando, preparando campañas. Yo he tenido la oportunidad de estar, no sé, en 6, 7, 8 campañas electorales ya a lo largo de los últimos años. Lleva una fase preparatoria, una fase de estudio, lleva una fase donde uno intenta conocer mediante estudios sociológicos cuál es la situación real, de demanda, situación de expectativas de votos, etcétera, etcétera, que lo único que te sirven es para un poco encaminar la parte de estrategia en los mensajes. Y después viene cómo estructurarla, cómo hacer llegar ese mensaje, cuáles son los canales de comunicación, si es una página web, si es un SMS, si es a través de actos en la calle, si es a través de folletos, si es radio, es decir, a partir de ahí, en función de la disponibilidad económica, en función del momento, en función de si se está en el gobierno, si está en la oposición, en función de cada isla, de cada municipio, se utilizan estrategias distintas. Si se está en el gobierno, si se está en la oposición. No es lo mismo estar en el gobierno que estar en la oposición, por tanto a la hora de hacer llegar los mensajes, las dificultades que se tienen más desde el punto de vista cuando se está en la oposición, pero bueno, con la imaginación se pueden hacer muchísimas cosas, o sea que eso se decide, generalmente se hace una propuesta por parte de un grupo generalmente reducido en función del análisis que se ha hecho, se contacta generalmente, nosotros lo venimos haciendo así, con profesionales y con profesionales, digamos, desde el punto de vista no que se dedican a eso, sino gente que nos ha ayudado toda la vida, o muchos afiliados, en este caso Coalición Canaria, que han hecho esa función durante muchos años con esa experiencia y al final quien decide finalmente son los órganos políticos determinados. Pero el trabajo previo, que aparte creo el más bonito, el que más me gusta en ese aspecto, donde lleva gran dosis de imaginación, de preparación, eso se hace, digamos, en un grupo de personas que habitualmente están dedicadas a ese tema, en periodos electorales, siempre con el apoyo de algunos profesionales que al fin y al cabo son los que saben de este tipo de cosas. Señor Rodríguez, ¿cómo lo plantea el Partido Popular? El Partido Popular de todos es conocido, tiene una estructura territorial, una estructura nacional y es evidente que el mensaje que nosotros queremos trasladar al ciudadano en Canarias no es muy diferente del mensaje que el mismo Partido Popular en Guadalajara le dedique igualmente a sus ciudadanos. Por tanto, una gran componente del mensaje, del diseño de la campaña es evidente que parte de la dirección nacional. A partir de ese diseño marco, quiero recordar, de ese planteamiento marco, las distintas comunidades autónomas tenemos una cuota, evidentemente, de un margen importante de maniobra para diseñar los mensajes y evidentemente la colocación de las propuestas de soluciones
a las necesidades, a los problemas que los propios canarios tenemos aquí. Por tanto, pretendemos fundamentalmente no divorciarnos de aquellos mensajes que tienen que ver con la solución al problema concreto, al problema real que la gente en la calle tiene. De ahí que nuestros planteamientos sean siempre mediante programas y propuestas de solución que sean realizadas desde y con la calle, en contacto con la gente mayormente, pero evidentemente haciendo que los mensajes que a nivel nacional queden diseñados puedan tener luego una traducción material con el lenguaje propio y con la proximidad propia que el canario requiere de nosotros. ¿Y en el caso del Partido Socialista? Bueno, yo en primer lugar quiero decir que un poco lo dando con lo que decía Javier, que sucede en el Partido Socialista en Canarias y supongo que sucederá en las otras formaciones políticas. Y es una cosa que a mí me agrada de forma especial. Me agrada el hecho de que las campañas las llevan no profesionales del marketing, no profesionales de la comunicación. Los dirigentes de las formaciones políticas en los distintos ámbitos se asesoran de esos profesionales porque no podemos dejar de contar con ellos, ¿no? Pero digamos que tiene un carácter bastante más humano, más sincero, más transparente que lo puedan tener las campañas en lugares donde están excesivamente profesionalizadas. Y pongo un ejemplo como puede ser el de Estados Unidos o algunos países europeos que tienen para mí unas campañas excesivamente profesionalizadas, por tanto marcadas muy por el puro y duro marketing. Cuestión que a mí, desde luego, en política me parece que tiene que tener un apartado, el que le corresponde, pero no ser el primer apartado que deba tenerse en cuenta a la hora de diseñar la estrategia o las campañas electorales. Porque además hay una cuestión, las formaciones políticas, que incluso las potentes que estamos presentes en Canarias, que podemos ser alternativa o ser gobierno, pues a mí me ha ocurrido en múltiples procesos que el día que termino temprano a las 11 de la noche y me da tiempo de pasar por la agrupación local, pues la verdad que te entusiasma, ¿no? El tema humano que hay viendo a compañeros y compañeras trabajando en esa sede en cuestiones de campaña, ¿no? Y ese carácter absolutamente humano, humanizante de la política, creo que es bueno que no se pierda, dándole el juego que tienen que darse a los profesionales del marketing y la comunicación. Y eso lo enlazo para decir que la campaña se diseña, en primer lugar, que les habla ha participado junto con la Secretaría de Acción Electoral en lo que es el diseño de la campaña en todo el Estado. De forma consensuada, los responsables territoriales de las distintas federaciones, de las distintas regiones, hemos participado y consensuado un diseño de campaña, de cómo se va a hacer la campaña de elecciones locales. Luego, en esas reuniones se establece que se singulariza la campaña en cada ámbito territorial, pero no solo en Canarias, se singulariza en Tenerife, se singulariza en Los Silos, en Tuineje, en Lanzarote, pero digamos que hay de todas formas un elemento que transversaliza la campaña en todo el conjunto del Estado, pero después están las singularidades propias del ámbito territorial. ¿Y quién ejecuta eso que se ha diseñado? Pues lo ejecuta el comité de campaña, en Canarias concretamente. Existe un coordinador que tiene un equipo, Francisco Hernández Espínola, que será el que va a ejecutar la política definida para Canarias y en el ámbito estatal en nuestra comunidad autónoma. De forma muy breve les quería plantear una pregunta también en la que creo que hay cierto interés. La efectividad de las campañas electorales tradicionales, estamos hablando de lo que se ha mencionado ya en esta mesa, de cartelería, de ensobrar votos, ¿hasta qué punto siguen siendo efectivas en este mundo que se nos antoja mucho más, digamos, preso de la comunicación, de los medios de comunicación, del llegar a la gente en masa, digamos? ¿Hasta qué punto, y eso pregunto, les pido por favor brevedad porque estamos antes de la pausa publicitaria, ¿hasta qué punto sigue siendo efectiva ese tipo de campaña? Sobre eso hay muchas teorías, hay muchísimas teorías que dicen cuáles son los porcentajes de votos que se logran cambiar a lo largo de una campaña electoral, y hablo de una campaña no en los 15 días, sino en el periodo previo, y cuál es el porcentaje de votos que en un momento determinado logras convencer a los tuyos o convencer al indeciso. Es decir, bueno, pues evidentemente las campañas electorales tienen una importancia determinada. Yo lo relativizaría todo,
pero evidentemente la tienen, porque evidentemente los ciudadanos quieren saber cuáles son las propuestas de cada uno de los partidos políticos y poder llegar a elegir. Hay una parte determinante que es el que nos aparece en las encuestas actuales del no sabe, no contesta, que puede ser un voto indefinido y sobre ese hay que actuar, porque está dudando en un momento determinado sobre quién hacerlo, o incluso votantes tuyos que puedes haberlos perdido a lo largo de los últimos meses por tus acciones, o incluso votantes tuyos, o sea, votantes de otras formaciones políticas que has logrado captar. Digo, la eficacia es relativa, no hay que obsesionarse con la campaña, el trabajo es muy importante, no solo la campaña electoral, sino lo que hayas hecho en los 4 años anteriores, claro. Es verdad, puede resultar una evidente incompatibilidad la era en la que nos encontramos de las comunicaciones y la velocidad de las mismas con ese aspecto, esa imagen que nuestras ciudades durante la campaña electoral se suele dar de cartelería y aprovechando el mobiliario urbano, en fin, destrozarlo al menos desde el punto de vista visual para poner la cara de tus candidatos, ¿no? Cierto es que, en fin, hay que hacerlo, hay que, como se ha dicho por parte de Javier, intentar hacer conocer a los candidatos con las fotografías reales y que pueden ser visualizadas por parte de los ciudadanos, pero desde luego, pese a los muchos recursos que eso significa en despliegue de campaña, yo le doy muy poco porcentaje a aquellos electores que quedan convencidos a través de la imagen visual de una cartelería como la que usamos los distintos partidos políticos en campaña electoral. Sí, está claro, ¿no? Tenemos que relativizarla, ¿no? De todas formas, hay elementos que pueden ser importantes. Pondré un ejemplo. Yo sé que, por ejemplo, en Portugal no existe el mail, lo que se llama el mail, el reparto, el buzoneo del sobre con el voto. El que quiere votar va al colegio electoral y coge la papeleta y vota. Sin embargo, parece ser que hay estudios que dicen que hay muchas personas, no está muy medido el porcentaje, que si no tienen la papeleta del partido que quieren votar en su casa, en tiempo y forma, no van a votar. Yo no sé si eso tiene que ver con algo con tiempos pasados, ¿no? Pero parece ser. Y después también se han barajado cifras que a lo mejor todas las formaciones políticas en una campaña electoral pues no mueven más de un 2% del electorado, que tendrán que disputar. Hay estudios que hablan de esa cifra tan reducida, pero claro, eso puede ser una media relativa, porque hay procesos electorales donde al final, en los últimos 2 meses, vamos a dar una cifra de esas características, puede que haya cierto trasvase. No es lo mismo, por ejemplo, que se genere... Hay un segmentos del electorado que pueden estar en una especie de estado de resignación negativa respecto a la posibilidad de que se pueda producir un cambio en un determinado ámbito. Si se genera una expectativa respecto a que el cambio es posible, probablemente sea un elemento de movilización para que esas personas que a lo mejor iban a quedarse en su casa fueran a votar. Bueno, hasta el punto, le doy otra cifra. Elecciones locales 2007, para que vean la diferencia entre un proceso y otro. En Santa Cruz de Tenerife, 18.000 votos obtuvo el PSOE en el 2003, la lista al ayuntamiento. En las elecciones de 2004 obtuvo 36.000 votos, justo el doble de los votos que obtuvo las siglas en el proceso electoral anterior. Por tanto, pueden haber elementos muy determinantes a la hora de movilizar en una campaña. Bien, pues aquí lo dejamos de momento y a la vuelta de la publicidad seguiremos hablando de estos temas que quizás puedan tener interés para los ciudadanos que se acercan a ver cómo se preparan los grandes partidos en Canarias para la próxima campaña electoral. A la vuelta de publicidad nos vemos. Buenas noches, aquí seguimos en Punto de Encuentro tratando de despejar algunas de las interrogantes de cómo se preparan los partidos políticos para la campaña electoral. Y uno de los temas evidentes que siempre salen en este tipo de cuestiones es cómo se financian los partidos políticos para, en algunos casos, montar grandes campañas electorales, que todos podemos, entre comillas, en algunos casos disfrutar o sufrir en nuestros municipios. Entonces quería preguntarle a las 3 personas que tenemos aquí en la mesa,
esa financiación para las campañas electorales, en cada uno de los casos, básicamente dónde salen, para que la gente pueda entender cómo se pagan esos carteles, cómo se paga a mucha de la gente que hay que contratar para reforzar a los equipos de campaña. El que quiera empezar, pues empezamos a discernir un poquito de dónde sale ese dinero. Bueno, yo mismo empiezo, no hay ningún problema. Vamos a ver, en primer lugar, el dinero de una campaña proviene de todos. Todos contribuimos a que se produzca un proceso electoral. Y ahora me explico. En primer lugar, hay una contribución importante que es la que generan los propios afiliados cotizantes del partido, que permanentemente están pagando cuotas y que, por tanto, bien administrado, supone una cantidad de dinero. Y después, en el proceso concreto de elecciones autonómicas, el Partido Socialista Canarias va a hacer lo de siempre. Solicitará el correspondiente crédito a la entidad bancaria que sea pertinente para, en función, luego se hace una previsión razonable de los resultados a obtener, para luego, en función de la previsión razonable tendente a pesimista, para tener mucho cuidado, esa petición se solicita el correspondiente crédito, puesto que a cada formación política, la administración autonómica, por medio de la audiencia de cuentas, aunque es la administración autonómica, la audiencia lo que hace es velar porque el gasto se haya hecho de forma correcta en los distintos apartados y porcentajes que corresponden. Luego, la administración autonómica, pasado el proceso electoral, le dará el dinero que corresponde en función de los diputados elegidos y el número de votos obtenidos. Por tanto, nosotros vamos a hacer lo mismo de siempre, de manera que cuando termine la campaña electoral, el partido pueda afrontar el pago del crédito sin mayor problema, puede afrontar el pago del crédito sin quedarle, por tanto, una especie de carga económica no deseable para afrontar el consiguiente trabajo político. También nosotros tenemos la colaboración inestimable de lo que es el partido a nivel federal, ¿no? El partido a nivel federal nos da un soporte publicitario que es la presencia del partido en este proceso electoral en todos los ámbitos. Está una marca asociada en todo el Estado que tiene su impacto, que cuesta su dinero y, por tanto, y después está la aportación que hace el ámbito federal para el proceso electoral de elecciones municipales y para las elecciones al Cabildo. En el caso del Partido Popular. Hay una ley de financiación de los partidos políticos y esta ley el Partido Popular la cumple escrupulosamente. Es verdad que a la hora de financiar y por tanto saber con qué recursos se cuenta para desplegarlo en forma de material, en forma de movilización electoral, es evidente que hay que hacer muchas veces, en fin, encaje de bolillos, ciertamente. El Partido Popular a nivel nacional cuenta, en fin, con créditos que tienen que ver con las campañas electorales y la propia caja del Partido Popular, procedente de la propia contribución que los afiliados hacemos de toda España, pues luego tiene una repercusión en forma de reparto, así como los créditos que el Partido Popular pide a nivel nacional hacia todas las territoriales, hacia todas las comunidades autónomas, en este caso al partido en cada una de las comunidades autónomas. La contribución que efectuamos los distintos afiliados al partido hace también que sirva de soporte para las campañas electorales. De hecho, aproximadamente 2 años antes, año y medio antes, parte de la cuota que el afiliado contribuye normalmente se distrae hacia lo que es la próxima campaña electoral o la campaña electoral que está más inmediata. Por tanto, hacemos encaje de bolillos, contamos con recursos que a nivel nacional nos vienen del partido, pero también es verdad que la contribución que los afiliados hacemos mes a mes y con carácter muy anticipado a la convocatoria de unas elecciones, desviamos parte de esa cuota hacia la dirección de la campaña electoral específica. Señor González Ortiz. Bueno, pues ya lo han dicho mis compañeros. Ese es el mismo sistema, digamos. Aportaciones de los afiliados, los créditos que se piden a las actividades financieras
y una parte que se solicita un adelanto de la subvención a que hacía referencia antes Manolo, para poder afrontar los pagos de forma inicial y atender el conjunto de las obligaciones, ¿no? Nosotros Coalición Canaria no tiene ninguna aportación del partido de Madrid, porque afortunadamente no tiene que depender de lo que diga Madrid, pero bueno, intentamos llevarlo de la mejor forma posible, ¿no? Deben saber nuestros espectadores que el Tribunal de Cuentas del Reino, nada menos, es el que fiscaliza las cuentas de los partidos políticos. Por tanto, hay que ser excelentemente escrupulosos en la forma de utilización del dinero, y no solamente en la forma de la utilización, sino en la procedencia de esos recursos, con el fin de que el Tribunal de Cuentas tenga efectivamente una transparente y una real manera de financiarse los partidos en los momentos de la campaña electoral. ¿Querías apuntar algo? Sí, que en esa fiscalización se pide incluso información al conjunto de las entidades financieras que operan en una determinada geografía, o sea, y es un estudio importante, no solo el Tribunal de Cuentas en cuanto a las elecciones, en este caso locales, sino también la audiencia de cuentas en cuanto a las elecciones al Parlamento de Canarias, o sea, que es un tema que evidentemente el conjunto de los partidos políticos hace unos años o bastantes años se cometieron demasiadas tropelías. Yo creo que hoy en día el conjunto de los partidos políticos tiene eso bastante controlado, dado que puede llegar en forma importante de sanciones si la aplicación de los recursos, el origen del recurso no está suficientemente claro, ¿no? Y les quería preguntar a los tres, ¿existen casos, lo comento porque bueno, es Vox Populi respecto a muchos de estos, ¿existen casos de donaciones de particulares a las campañas electorales? Hablo particulares, evidentemente, particulares de pequeño calado, digamos, o incluso se habla y se comenta que muchas veces grandes empresarios también participan activamente en la financiación de las campañas electorales, que eso no tiene que ser ni necesariamente bueno ni malo, pero ocurre. ¿En ese caso lo contemplan las tres formaciones? La ley de financiación de los partidos políticos dice exactamente cómo debe hacerse, por tanto, en el caso de esas aportaciones tienen que sujetarse a los requisitos y los criterios que esa ley estima y estipula. Por tanto, en ese sentido está perfectamente regulado y se sigue al pie de la letra las previsiones del texto legal que al respecto habla de la financiación de los partidos políticos. Sí, ¿y hay transparencia al respecto? Absolutamente, porque es que luego tiene que ir o bien a la audiencia de cuentas o al Tribunal de Cuentas del Reino, claro que tiene que haberla. Están limitadas en cantidades, limitadas de forma... no son tanto en el ámbito empresarial que se haga, sino en el ámbito, digamos, del poder de decisión. No vale que un determinado empresario hiciera aportaciones a través de 4 o 5 sociedades y pronto se descubriera, eso está totalmente prohibido, y está regulado cómo se puede hacer, cómo hay que hacerlo y la documentación que tiene que requerir en cualquier caso que se produjera una determinada aportación por parte de un empresario a la financiación de la campaña electoral. Eso está perfectamente regulado, está claro. Y cuando ha habido algún tipo de fenómeno que no, pues la ley ha actuado. Y ejemplos tenemos a lo largo de la historia, que la ley ha actuado y el tema ha quedado zanjado. No sé si será posible que a lo mejor nos pudieran avanzar en cifras generales cuánto más o menos se puede gastar una formación política ante unas campañas electorales en Canarias, estamos hablando, o cuánto se gastaron en el anterior proceso local, por poner un dato que quizás tenga más a mano. Bueno, nosotros, por ejemplo, podemos decir que el crédito solicitado a la entidad financiera en Canarias para abordar el proceso de autonómica, al margen de lo que es el mailing, fueron entre torno a 60 y 70 millones de pesetas para las elecciones autonómicas 2003. ¿Y las previsiones para estas que Las vienen? previsiones, pues sería, de 2003 aquí ha habido una cosa que es el incremento del IPC y tal, pues entonces calculamos más o menos, hombre, con una diferencia, que probablemente el partido en Canarias podrá hacer una previsión superior a la hecha en el 2003. Podrá ser, no, estoy seguro que la hará, y por tanto pues puede producirse un incremento. Y también hay cuestiones que no se calculan, porque nosotros afortunadamente estamos en una formación política de ámbito estatal, que tiene también presencia en Europa, cuestiones que han sido muy importantes para Canarias, y bueno, hay una aportación del ámbito federal del partido, del ámbito estatal, que eso no lo cuantificamos aquí, porque muchas veces son en especies, ¿no? ¿Cómo cuantifico yo el que se emita a nivel nacional un vídeo en las televisiones públicas de los espacios gratuitos? No lo puedo cuantificar, no lo podemos cuantificar en Canarias, lo tendrán cuantificado en Madrid.
En el caso del Partido Popular, señor Rodríguez. No se diferencia mucho. Precisamente la estructura territorial del Partido Popular, parecida en este caso al Partido Socialista y dependiendo en gran parte de los recursos que te alimenta la dirección nacional, pues más o menos podríamos decir que la campaña que el Partido Popular afrontó en el 2003 estuvo en torno a los 30 o 40 millones de pesetas y no se va a diferenciar mucho de la de este año, aunque es verdad que algo menos, toda vez que el Partido Popular afronta estas elecciones desde la oposición y por tanto es evidente que tendrá más limitadas las capacidades a la hora de obtener los recursos y disponer de recursos a nivel nacional también para afrontar esta campaña. Pero en todo caso espero que la limitada capacidad de recursos pueda digamos, contraponerse con una mayor capacidad de entusiasmo y en ese sentido podamos realmente llegar allá donde queremos llegar. En el caso de Coalición Canaria. Para que los ciudadanos nos entiendan, el límite del gasto electoral actual para las elecciones del 2007, es decir, donde se juntan por un lado las elecciones al Parlamento de Canarias y las elecciones a cabildos y ayuntamientos, está fijado en torno a 1.200.000 euros por formación política. Esto vienen a ser 200 millones de pesetas, ese es el límite máximo. Sí, el tope, digamos. Ningún partido, entiéndase en el ámbito de Canarias, aun computando, por así decirlo, las entregas en especie a las que ha hecho referencia mis compañeros, puede pasar el total del gasto en 200 millones de pesetas, para entendernos, eliminando la parte del mailing, porque además todo eso tiene un proceso de que en función de los resultados, como bien decían antes, se recibe o no, y por lo tanto si te gastas mucho más dinero del que en un momento determinado puedes recibir en función de tus ingresos, es como te quedas con una enorme deuda, ¿no? Nosotros estamos todavía cerrando pues, los dos ámbitos, tanto para unas elecciones como para otras. Eso hemos estudiado cuál es el límite, no hemos fijado cuál es la petición del préstamo. Estamos en una fase, en ese caso, probablemente muy preliminar, ¿no? Y aproximadamente, no se puede decir una cifra... Nosotros estaremos en torno a, en el ámbito de Canarias, en torno a las 100 millones de pesetas, aproximadamente 100 y pico millones de pesetas en los conceptos de la campaña electoral. Y de esas cantidades, a lo que yo denomino en este caso publicidad directa, inversión publicitaria, me refiero, la gran parte, la porción más grande del pastel en cuanto a inversión publicitaria, ¿por dónde podría estar? En porcentaje, a lo mejor no en cantidad. 25, legal. Hay un límite legal. ¿Y se agota? Y la pregunta que les hago, ¿y se agota ese límite legal? Normalmente sí. Se hace corto. Se hace corto. Pero la ley establece claramente que creo que es el 25% del presupuesto global para exterior. Para publicidad exterior. Más el 20%, y ahí ya no estoy seguro, el 20% para publicidad en radio y efectivamente. Por eso hemos dicho que está muy tasada. La ley de financiación está muy tasada y los partidos estamos escrupulosamente... Después cada partido cumpliendo. Dentro de esa tarta publicitaria, ¿cómo se organiza? Quiero decir... por ejemplo, en el caso del Partido Socialista, ¿por qué apuesta más? Me refiero, en cuestiones de llegar al ciudadano, puede ser a través de la prensa, es decir, los periódicos, puede ser a través de la radio, puede ser a través de la televisión, el mailing, todo eso que tiene que ver con la publicidad, digamos, ¿se reparte equitativamente o hay apuestas, digamos, con estudios concretos sobre el impacto que cada medio tiene, por ejemplo, en los ciudadanos? Está claro que hay un gran impacto que se llama televisión. Pero claro, en televisión, que quede claro aquí, no se puede hacer publicidad electoral. En ninguna televisión. En las televisiones públicas hay unos espacios tasados por ley donde las formaciones políticas tienen sus espacios. Y la televisión española en Canarias y la televisión canaria tendrá que reunirse en la Junta Electoral de Canarias para hacer la distribución de los espacios gratuitos. Cualquier publicidad que se vea en una televisión privada es ilegal. Pero a veces no se trata de publicidad como tal, ¿no? Es ilegal. A veces se viste de otra forma. No hay un spot, pero se viste de otra forma, de información electoral. Pero que se sepa que es ilegal. De hecho, en más de una ocasión se han puesto denuncias en procesos electorales y las juntas electorales han mandado suspender determinadas campañas. Entonces, esto lo tenemos que saber. Si en algún momento vemos publicidad de cualquier formación política en un espacio de televisión, esa publicidad es ilegal, taxativamente.
lo dice la ley. Entonces, la televisión es un espacio donde las empresas privadas y públicas dan su información a la que tienen derecho dar y el elector a recibir, darán la información electoral. Y está claro que cuanto mejor se emita el mensaje, más convincente se sea por ese medio, mejor impacto se dará ante los electores. Y después se reparte, se distribuye globalmente de forma más o menos equivalente entre otros medios publicitarios, de radio, de prensa. Pero que quede claro que el mayor impacto se genera en torno a la televisión. La televisión y la radio. Yo creo que cada partido de forma estratégica estudia la influencia de los medios, la generación de opinión por parte de los medios en los ciudadanos, y es a partir de ese análisis que los partidos, digamos, hacen el reparto de los recursos que dedica a publicidad exterior en los mismos, ¿no? Fundamentalmente la radio y la televisión son evidentemente los dos medios más poderosos desde el punto de vista de la difusión del mensaje electoral. El periódico, al ser más estático, más temporal, pues digamos que se lleva una importante presupuestación, pero es evidente que los mensajes de televisión y de radio, que son inmediatos, causan mayor efecto, mayor impacto, y es ahí donde evidentemente los partidos, al menos el Partido Popular, contribuye con mayor énfasis a sus mensajes electorales. Depende mucho también del mensaje, generalmente. Y del mensaje, digo, a quién va dirigido ese mensaje, la segmentación, el método del mensaje. Si estamos dando un mensaje, como nosotros hemos planteado, que en la próxima campaña un aspecto fundamental para nosotros es los jóvenes, pues evidentemente habrá que usar canales donde los jóvenes se sientan más habituados, donde habitualmente sepas que vas a poder tener una mayor incidencia sobre los jóvenes. La segmentación se hace después en función del mensaje a quien va dirigido, y por tanto en ese momento es donde uno elige pues, si es mejor poner un banner en una página web, o si es mejor utilizar la radio y qué radio, y qué zonas, en qué zonas emite esa radio, o qué periódico y en qué página del periódico, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas donde intentas aprovechar el conocimiento que tienes de la experiencia anterior para intentar dirigir y tener mayor efectividad en la transmisión del mensaje, eso es lógico. Y dentro de los mensajes de todos los partidos que van a enviar a partir de bien poco a todos los ciudadanos, hay una apuesta por la participación, porque uno de los datos que evidentemente en Canarias a veces canta es los bajos índices de participación electoral, comparado a lo mejor con otros territorios. En este caso, ¿esos esfuerzos van solamente dirigidos a lanzar el mensaje de cada partido, o también se apuesta por que la gente se acerque a las urnas y después elija y haga lo que quiera? De tipo institucional, perdona, ya no se puede hacer eso. Es decir, anteriormente las instituciones podían hacer campaña para fomentar el que los ciudadanos fuesen a votar ese día, no a quién iban a votar, sino que fuesen a votar. Hay acuerdos recientes de las juntas electorales en las que ni siquiera ese mensaje se puede dar, simplemente se puede dar un mensaje de información al ciudadano de que tal día se producen las elecciones. Yo creo que eso me parece contraproducente en el objetivo que tenemos los partidos políticos, y es que los ciudadanos vayan ese día a votar. Como primer aspecto no se puede, digo, porque si en un momento determinado alguien diga, oiga, es que no hay campañas electorales que nos animen al voto, no se puede, son ilegales. Las han ido rechazando el conjunto de decisiones que han ido tomando las juntas electorales a lo largo de los últimos años, sobre todo. Yo les puedo decir lo que opina Coalición Canaria. Lo que opina Coalición Canaria clarísimamente es que nosotros vamos a hacer un enorme esfuerzo, en la medida de lo posible, por fomentar esa participación, porque entendemos que ya está bien de los discursos de la oportunidad del cambio, de que a los partidos en el gobierno beneficia o no beneficia la abstención. Es decir, nosotros, que quede claro, estamos absolutamente convencidos y vamos a hacer todo el esfuerzo posible por fomentar la mayor participación en las elecciones de mayo del 2007. Claro, el Partido Popular, en fin, yo creo que en estas próximas elecciones pretende ganar las elecciones. Supongo que quienes conmigo comparten esta mesa, sus representaciones políticas evidentemente aspiran a lo mismo. Y esa aspiración no se puede llegar a cumplir si no es precisamente desplegando una gran movilización electoral, no solamente de tus propios afiliados, y lo decía usted muy al comienzo del programa, afiliados que son nuestros mejores agentes electorales.
Y es con ellos con quienes realmente tenemos que conseguir esa mayor movilización. Movilizando a la familia a su vez a los amigos y los amigos a otros amigos, etcétera, etcétera, lograremos finalmente hacer un mapa importante de convocados a las urnas. Evidentemente se trata de aprovechar no solamente la sinergia que produce el colectivo de afiliados, sino también evidentemente la convicción que todos ellos comparten con el Partido Popular de que es necesario que el Partido Popular gane. Por tanto, no solamente movilizamos, sino también movilizamos con el convencimiento de que será el Partido Popular el que finalmente sea el escogido por parte de esos movilizados, de esos electores, a la hora de votar el día 27 de mayo. Por tanto, nosotros confiamos que esa multiplicación de afiliados, con amigos y, en definitiva, con distintos grupos a los que cada uno puede tener acceso, podamos conseguir finalmente que haya una gran participación. Yo creo que es importante que esa participación se dé, no solamente ya por el hecho de que sea importante a la hora del resultado que obtenga cada partido, sino fundamentalmente porque es importante volver a recuperar el que la gente sepa que con el voto se puede cambiar a aquel partido político que, no habiéndolo hecho bien, pueda tener la oportunidad otro partido de hacerlo mejor. Y yo creo que esto es lo que todos los partidos debemos intentar conseguir, que es recuperar la participación, pero sobre todo para que la gente vuelva a confiar en la política, porque ahora somos nosotros los que estamos dirigiendo de alguna manera ciertas responsabilidades de nuestras formaciones políticas, pero dentro de muy poco pueden ser ellos, es decir, esos que ahora mismo están desencantados por la política. Señor Armas. Yo creo que ninguna formación política que concurra a un proceso electoral se va a apuntar a que no se incremente la participación. Eso es un hecho evidente. Por tanto, está claro que se demostrará en el proceso electoral quién apuesta por la participación en la medida en que todos observemos cómo se desenvuelven las campañas en según qué ámbitos, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que desde el punto de vista del concepto de lo que es una democracia fresca, viva y potente, no es aceptable encontrar ámbitos donde no participen el 40%, el 49% de los electores, que algún ejemplo hay en Canarias. Por tanto, pues simplemente se demostrará quién realmente está a favor de fomentar la participación en la medida en cómo se desarrolle la campaña. Y además, no creo que exista un alejamiento de los ciudadanos de la política. En todo caso, existe el fenómeno inverso, que es que la política se aleja de la ciudadanía. Y en eso debemos estar todos y, de luego, arrimaremos el hombro todos para conseguir aproximarnos a la ciudadanía y, de luego, garantizar niveles de participación más potentes que hagan que la democracia en Canarias se consolide aún más. Bien, pues hasta aquí hemos llegado a nuestro punto de encuentro de hoy. Esperamos que haya servido para arrojar un poquito de luz sobre cómo funciona o cómo se prepara una campaña electoral. Y desde este programa no queda otra cosa que invitarles a la próxima semana a seguir de nuevo ahí frente a la pantalla para tratar temas que puedan ser de su interés. Muchas gracias y buenas noches.